Mi nombre es Bethany Caldwell y durante 34 años estuve convencida de que mi nombre estaba escrito con letras de oro en el libro de la vida, simplemente por una cuestión de herencia y rutina. Nací y crecí en Cedar Falls, Iowa, bajo la sombra de los bancos de madera de la iglesia de mi padre, el pastor Raymond Caldwell. Para mí, ser cristiana era algo tan natural como respirar el aire húmedo de los campos de maíz en verano. Era una identidad que llevaba puesta como un vestido de domingo, impecable por fuera, pero vacío por dentro. Ahora vivo en Des Moines, trabajo como recepcionista en una clínica dental y estoy casada con Timothy, un buen hombre que trabaja duro como electricista. Tenemos una hija de 5 años, Emma, que es el centro de mi universo. Todos los domingos nos sentamos en la misma fila de la Iglesia Bautista del Calvario, sonreímos a los hermanos y participamos en cada actividad. Sin embargo, lo que yo no sabía y lo que el 93% de los que se sientan a mi lado ignoran es que la religión no es redención. Yo era parte de esa estadística de los que se quedarían atrás y me tomó morir en un asfalto caliente para que Jesús me mostrara el veneno que estaba matando mi alma sin que yo soltara una sola queja. Antes de continuar, aprovecha para suscribirte al canal, activar la campanita para no perderte ningún testimonio y dejar en los comentarios desde donde nos escuchas. Es muy importante tenerte participando en esta comunidad. Ahora volvamos al testimonio. El conflicto que desencadenó mi verdadera caída comenzó hace apenas 3 semanas, durante los preparativos para el 5º cumpleaños de Emma. Yo quería que todo fuera perfecto. Globos de princesas, un pastel con decoraciones de azúcar y la presencia de mis padres, especialmente de mi padre. Pero cuando lo llamé, escuché esa voz de pastor que él usaba para poner distancia, esa entonación pausada y autoritaria que ocultaba su falta de compromiso real con su familia. Me dijo que tenía una conferencia de misiones y que la obra del Señor no podía esperar. En ese momento, sentí cómo un nudo de hierro se cerraba en mi estómago. Esa era la historia de mi vida. Mi padre rescatando extraños mientras su propia hija crecía, sintiéndose un estorbo para el ministerio. Mi madre, Lorra, siempre fue la mujer silenciosa que aguantaba todo con una sonrisa ensayada. Pero yo no era como ella. Colgué el teléfono con una furia sorda quemándome el pecho. Ese resentimiento no era nuevo. Era una acumulación de años de cumpleaños vacíos, de presentaciones escolares donde su silla estaba desierta y de promesas rotas en el altar del activismo religioso. Esa amargura era el pecado que yo no reconocía como tal, un tumor negro que crecía bajo mi piel mientras yo seguía cantando himnos de alabanza cada domingo. El día del accidente fue un domingo que comenzó con una falsa normalidad que todavía me hiela la sangre al recordarla. Me puse mi mejor vestido azul, maquillé cuidadosamente las ojeras que el llanto de la noche anterior me había dejado y forcé una sonrisa frente al espejo para que Timothy no hiciera preguntas. En la iglesia, el pastor Morrison habló sobre el amor al prójimo y yo sentía una ironía ácida subiéndome por la garganta mientras miraba a mi alrededor. Emma estaba feliz, saltando de alegría porque había visto a sus amigas de la escuela dominical, pero mi corazón era una piedra pesada. Después del servicio, subimos a nuestro auto para ir a almorzar, una tradición que ahora me parece una despedida que no supe ver. Timothy conducía por la carretera 163. El sol golpeaba el parabrisas y el olor del café que habíamos comprado todavía flotaba en el habitáculo. Emma se quedó dormida en su asiento infantil, con la cabeza ligeramente inclinada, mientras yo miraba por la ventana el paisaje monótono de Iowa, rumiando mis quejas contra mi padre, repasando cada palabra hiriente que quería decirle la próxima vez que lo viera. Estaba tan sumergida en mi propio odio que no vi el peligro hasta que fue demasiado tarde para cualquier cosa. Todo sucedió en un fragmento de segundo que se estiró hasta la eternidad. Un grito ahogado de Timothy, el chirrido ensordecedor de unos neumáticos sobre el pavimento y la visión aterradora de un camión fuera de control que invadía nuestro carril como una bestia de metal. No hubo tiempo para rezar un Padre Nuestro, solo un impacto seco y brutal que desintegró el mundo tal como lo conocía.
Sentí el estallido del vidrio contra mi cara, el olor metálico de la sangre y una presión insoportable en mi pecho mientras el tablero del auto se hundía contra mi cuerpo. El sonido del metal retorciéndose fue lo último que escuché antes de que una negrura absoluta me tragara. Pero esa oscuridad no fue el final, fue un umbral. De repente, me encontré flotando en el techo del vehículo, viendo el caos desde una perspectiva imposible. Vi a Timothy inconsciente sobre el volante. Vi a mi pequeña Emma llorando, atrapada pero viva, y vi mi propio cuerpo destrozado, cubierto de un rojo intenso que se extendía por el asiento. El dolor físico había desaparecido, reemplazado por un asombro gélido al ver a los paramédicos luchar sobre mi cadáver en el asfalto, gritando que no tenían pulso. Estaba muerta, y en ese instante, el velo entre lo terrenal y lo eterno se rasgó para siempre. Dentro de aquella ambulancia, el sonido era un caos de pitidos frenéticos y voces apagadas que parecían venir de debajo del agua. Veía al paramédico más joven, con el rostro sudado y los ojos muy abiertos por el pánico, empujando mi pecho con una fuerza que debería haber roto mis costillas, pero yo no sentía nada más que una extraña curiosidad. El olor a látex, a antiséptico y el olor metálico de mi propia sangre llenaban el espacio estrecho, pero poco a poco esos sentidos terrenales comenzaron a apagarse. Fue entonces cuando sentí un tirón, no como si alguien me estuviera sujetando, sino como si la propia gravedad de la tierra se hubiera rendido conmigo. Una luz pequeña, del tamaño de una chispa, surgió en el techo de la ambulancia y comenzó a expandirse con una velocidad imposible, tragándose el metal, los aparatos y el asfalto de afuera. Era un brillo tan blanco y puro que hacía que la luz del sol de Iowa pareciera opaca y sin vida. No tuve miedo. Lo que sentí fue un alivio abrumador, como si una carga de 1000 toneladas que llevé toda la vida finalmente hubiera sido quitada de mis hombros mientras ascendía. La transición a través de aquella luz no fue un vacío, sino un viaje por un túnel que parecía estar hecho de energía viva y pulsante. Mientras era atraída hacia el centro de esa claridad, el tiempo dejó de tener sentido. Los segundos se convirtieron en eras y podía sentir cada átomo de mi ser vibrando en una frecuencia nueva. Durante ese trayecto, ráfagas de mi vida comenzaron a pasar por mí, pero no como recuerdos distantes, sino como si estuviera viviendo todo de nuevo. Vi la alegría genuina de mi matrimonio con Timothy y el olor dulce de la cabecita de Emma cuando nació, pero también vi las sombras. Vi las veces que sonreía a las mujeres del grupo de oración, mientras por dentro las juzgaba con una crueldad silenciosa. Vi cada momento en que el nombre de mi padre aparecía en la pantalla del celular y yo sentía una ola de odio tan fuerte que cerraba los ojos para no gritar. Aquellos momentos de amargura brillaban con un color oscuro y pesado, contrastando con la luz a mi alrededor, mostrando que llevaba conmigo un peso que no pertenecía a aquel lugar de paz absoluta. Cuando el túnel finalmente se abrió, me encontré de pie en un lugar que desafiaba cualquier lógica humana o descripción que hubiera escuchado en cualquier sermón dominical. Era un campo vasto, infinito, cubierto por una vegetación de un verde tan intenso que parecía tener luz propia emanando de cada hoja de hierba. El aire no era solo algo que respiraba, era algo que me alimentaba, cargado con una fragancia de flores que no existen en nuestro mundo, un perfume que traía una calma que nunca supe que era posible sentir. El cielo sobre mí no tenía sol, pero estaba lleno de colores que ni siquiera sabía que el ojo humano podía procesar, tonos de oro, violeta y un azul profundo que parecían cantar en armonía. No había sombras allí, porque la luz venía de todas las direcciones al mismo tiempo, envolviéndolo todo en un abrazo cálido y eterno. Mis pies descalzos sentían la textura suave de esa hierba celestial, y cada paso que daba parecía curar una herida interna que cargaba desde mi infancia, preparando mi alma para lo que estaba por venir. Fue entonces cuando lo vi, de pie a pocos metros de distancia, exactamente como si me hubiera estado esperando durante toda mi existencia. No necesité que nadie me dijera quién era. Cada fibra de mi ser
Cada latido de mi corazón, que ahora pulsaba al ritmo del universo, reconoció a su creador. Jesús no se parecía a las pinturas estáticas que colgaban en las paredes de la iglesia de mi padre. Él era la definición misma de vida y autoridad. Su túnica era de un blanco tan resplandeciente que parecía tejida con la propia luz del día, y sus ojos eran como dos océanos de un amor tan profundo que al mirar hacia ellos sentí que él conocía cada secreto, cada dolor y cada pensamiento que alguna vez tuve. El impacto de su presencia fue tan fuerte que mis piernas flaquearon y caí de rodillas en el suelo suave, sollozando no de dolor, sino de un asombro que las palabras apenas logran palpar. Cuando sonrió, sentí como si todo el amor que recibí en la vida fuera solo una gota comparada con el océano que emanaba de aquel único gesto de acogida y paz divina. «Bethany», dijo él, y el sonido de su voz era como la combinación de todas las cosas bellas que había escuchado en la vida: el sonido de la lluvia en el tejado, la risa de mi hija y el susurro del viento en los árboles de Cedar Falls. Era una voz que cargaba una autoridad absoluta, pero también una ternura que me hacía sentir como si fuera la única persona en el universo en ese momento. Temblaba bajo el peso de aquella santidad, consciente de cada pequeña falla, cada pensamiento mezquino y cada mentira que alguna vez conté, sintiendo que era un trapo sucio ante su pureza. Intenté hablar, pero las palabras se quedaron atrapadas en mi garganta, sofocadas por el llanto de un alivio que ni siquiera sabía que necesitaba. «Señor, no merezco estar aquí», logré balbucear finalmente, sintiendo el calor de la hierba celestial contra mis rodillas. Él se acercó, y el brillo que emanaba de él parecía atravesar mi piel y calentar mi alma de una manera que el sol nunca logró. Puso su mano en mi hombro, y aquel toque envió ondas de una paz tan profunda que todos los recuerdos del accidente y del dolor físico simplemente se disiparon como el humo. «Levántate, Bethany», continuó con una suavidad que me dio fuerzas que no poseía. «Tenemos mucho de qué hablar, y nuestro tiempo es corto, pues necesitas ver algo que cambiará todo lo que piensas sobre tu fe y sobre tu propia vida, algo que muchos de los que se dicen míos aún no han logrado comprender. La idea de volver a la tierra, al dolor del impacto y a las responsabilidades abrumadoras de mi vida cotidiana, parecía un castigo cruel ante la gloria que estaba experimentando. Miré a Jesús con una desesperación que venía del fondo de mi ser, queriendo suplicarle que me dejara quedar allí, en aquel lugar donde no había odio, donde el tiempo no existía y donde el amor era palpable como el aire. «Señor, por favor, no quiero volver», dije, aferrándome al borde de aquella paz, como si fuera mi última esperanza de supervivencia. Sentía que si daba un paso atrás de aquella luz, me ahogaría en la oscuridad del mundo nuevamente. Sin embargo, su expresión cambió de una sonrisa acogedora a una seriedad que me hizo temblar por dentro. Una mirada que mezclaba un amor infinito con una tristeza profunda, como si estuviera viendo algo en mí que yo misma no lograba ver. «Sé que deseas quedarte, hija mía, pues este es el hogar para el cual fuiste creada», dijo, y cada palabra pesaba como oro puro en mi conciencia. «Pero tu misión en la tierra aún no ha terminado, y hay una verdad terrible que necesitas comprender ahora. Si murieras hoy, definitivamente no podrías quedarte aquí conmigo para siempre, pues las puertas de mi reino están cerradas para lo que aún cargas secretamente dentro de ti». Aquellas palabras me golpearon con una fuerza más violenta que el camión que destruyó mi auto en la carretera, dejándome en un estado de choque absoluto y confusión. ¿Cómo que no me quedaría allí? Pasé mi vida entera dentro de la iglesia. Era la hija del pastor Raymond Caldwell, el hombre que todos admiraban y respetaban en Iowa. Fui bautizada en las aguas a los 12 años. Nunca perdí un culto de domingo a menos que estuviera enferma. Entregaba mis diezmos, participaba en los grupos de oración y le enseñaba a Emma a leer la Biblia todas las noches antes de dormir. Estaba segura de que mi linaje espiritual y mi servicio religioso eran las garantías de mi lugar en el cielo, una especie de pasaporte sellado por mi propia dedicación. «Señor, no entiendo», dije, con la voz fallando mientras intentaba procesar lo que acababa de decir. «Te seguí toda la vida, serví en tu casa, nunca cometí ningún pecado grave que yo sepa, soy cristiana».
Jesús sostuvo mis manos y me miró directamente a los ojos, y en ese momento sentí como si estuviera leyendo cada página oculta de mi corazón, bajando hasta los sótanos de mi alma donde escondía las cosas que ni yo misma quería admitir. Bethany, hay un pecado escondido en las sombras de tu alma que está actuando como un muro entre nosotros, explicó con una firmeza que no admitía discusiones. Un pecado que alimentas hace décadas y que está impidiendo que millones de personas que se dicen mías estén listas. Antes de que pudiera preguntar qué pecado era ese, Jesús hizo un gesto suave con la mano y, en un abrir y cerrar de ojos, el campo florido y la paz estática del paraíso desaparecieron, siendo sustituidos por una visión panorámica y aterradora. De repente, estábamos flotando alto en el aire, sobrevolando las calles familiares de Des Moines, la ciudad donde vivía y trabajaba. Podía ver el movimiento de los autos, a las personas caminando apresuradas y el ritmo normal de un día común, pero había algo tenso e inminente en el aire, como si el mundo entero estuviera conteniendo la respiración. Observa con atención, Bethany, pues voy a mostrarte lo que sucederá pronto. El momento que la humanidad ignora mientras corre tras vanidades, dijo solemnemente. Entonces, ante mis ojos, vi el arrebatamiento ocurrir de forma abrupta y silenciosa en algunos puntos y caótica en otros. Vi conductores desapareciendo instantáneamente de sus asientos, dejando vehículos sin control, causando destrucción masiva. Vi madres gritando por bebés que ya no estaban en sus brazos y vi el pánico extenderse como un incendio. Lo que más me horrorizó, sin embargo, fue cuando la visión se acercó a mi propia iglesia, la Bautista del Calvario. El templo estaba lleno, las personas cantaban con las manos levantadas, pero cuando el evento ocurrió, la gran mayoría permaneció allí, inmóvil, incluyendo al pastor Morrison y a casi todos los líderes. El silencio que siguió a la desaparición de solo unos pocos fue el sonido más aterrador que jamás escuché, revelando una realidad que nunca me atreví a imaginar. Observaba la escena de mi propia iglesia con un nudo en la garganta que parecía quemar. Vi al pastor Morrison, un hombre al que siempre vi como un pilar de integridad, caer de rodillas detrás del púlpito de roble, con las manos temblorosas cubriendo su rostro mientras sollozaba desesperadamente al darse cuenta de que el salón continuaba casi tan lleno como antes. El sonido que subía de aquella congregación era un coro de lamentos, gritos de ¿por qué yo? Y personas corriendo de un lado a otro, buscando a seres queridos que habían desaparecido, dejando solo zapatos y Biblias atrás. Vi a la señora Miller, que limpiaba la iglesia hace 30 años, desaparecer, pero el líder de alabanza, que cantaba tan bonito todos los domingos, continuaba allí, mirando al techo, con un vacío aterrador en los ojos. Era una visión de puro desespero. «Señor, no entiendo, te servían tanto», exclamé, sintiendo una punzada de pánico al darme cuenta de que mi propia idea de salvación estaba siendo destrozada. Jesús me miró con una tristeza que parecía cargar el peso del mundo. «Bethany, muchos me sirven con los labios para ser vistos por los hombres, pero sus corazones son como sepulcros blanqueados», explicó él, y su voz resonaba con una autoridad que me hacía sentir pequeña. Aman la liturgia, aman el cargo, aman la sensación de ser religiosos, pero nunca me dejaron entrar en los lugares sucios de sus almas. Frecuentan la casa, pero no conocen al dueño de la casa. Entonces, en un segundo, la visión cambió de nuevo y fuimos llevados a la iglesia de la Gracia en Cedar Falls, la iglesia donde crecí. El sol de domingo golpeaba los vitrales de colores, creando patrones de luz en el suelo que conocía también. Mi padre, el pastor Raymond, estaba en el púlpito, con su voz potente e imponente, predicando sobre el amor de Dios con esa pasión que lo hacía famoso en toda la región. Parecía un profeta moderno allí arriba, pero de repente el momento llegó. El silencio cortó su predicación como un cuchillo. Vi a algunas personas en los bancos desaparecer en un abrir y cerrar de ojos, pero mi padre permaneció exactamente donde estaba. Vi el instante exacto en que el terror se apoderó de sus facciones. El micrófono cayó de su mano produciendo un ruido estridente que resonó por todo el templo mientras miraba a los lados.
buscando a alguien que ya no estaba allí. Cayó de rodillas, no en adoración, sino en un colapso completo del alma, soltando un grito gutural, un aullido de agonía que parecía venir de las profundidades de un hombre que acababa de descubrir que toda su vida había sido una actuación vacía. «¡Papá!», grité desde arriba, intentando de alguna forma estirar la mano para alcanzarlo, pero la barrera entre las dimensiones era infranqueable y solo podía asistir al desmoronamiento de mi héroe de infancia. «¿Por qué se quedó, Señor?». «Él dio la vida entera por ti», pregunté, las lágrimas corriendo ahora libremente por mi rostro espiritual, sintiendo un dolor que superaba cualquier sufrimiento físico. Recordaba cada sermón, cada viaje misionero que hacía, cada persona que había bautizado en ese mismo tanque allí abajo. Jesús no desvió la mirada de la escena dolorosa allá abajo. «Tu padre dedicó la vida al ministerio, Bethany, pero no a mí», dijo él, y cada palabra era como un bisturí cortando las ilusiones que yo alimentaba. Él amaba el sonido de su propia voz, amaba la influencia que tenía en la comunidad y el poder que el púlpito le confería. Construyó un imperio de ladrillos y miembros, pero nunca construyó un altar de intimidad verdadera en lo secreto. Jesús entonces me mostró ráfagas rápidas que nunca me había visto. Mi padre en su oficina, ignorando el tiempo de oración para estudiar gráficos de crecimiento de la iglesia. Mi padre siendo brusco y frío con mi madre en casa, solo para ser el hombre de Dios perfecto ante las cámaras 10 minutos después. Mi padre ignorando mi pedido de ayuda cuando era adolescente porque el evento de la juventud era más importante para su imagen. El ministerio, la obra, se había convertido en su ídolo, una barrera de oro entre él y el verdadero rostro de Cristo. Antes de que pudiera absorber totalmente la caída de mi padre, Jesús se volvió hacia mí con una mirada que parecía atravesar el tiempo y el espacio, golpeando el núcleo más profundo de mi ser. «Ahora, Bethany, has visto el exterior, pero necesitas ver lo que te está impidiendo entrar en mi descanso», dijo él. Y de repente sentí como si mi propio pecho se volviera transparente. Miré hacia abajo y vi mi corazón, pero no era el órgano físico que conocía, era una representación de mi alma, y lo que vi me dejó paralizada de horror. Enrollada alrededor de mi corazón había una raíz negra, nudosa y espinosa, que pulsaba con una energía sombría y viscosa. Se extendía como un cáncer espiritual, apretando la vida fuera de mí, manchando todo lo que debería ser puro. Era fea, llena de púas que parecían clavadas en mi esencia. «Eso es falta de perdón, hija mía», explicó Jesús con una compasión que me hizo desmoronarme de nuevo. «Cargas esa amargura contra tu padre hace más de 20 años, y aunque has hecho todo bien por fuera, ese veneno te está matando por dentro. Guardaste cada ausencia, cada decepción y cada palabra fría de él como si fueran tesoros de odio, y esa raíz de amargura es el pecado que está impidiendo tu entrada en mi reino, pues nadie que se niega a perdonar puede ser perdonado por mí». Miré aquella raíz negra y sentí una ola de vergüenza, pero también un impulso defensivo que no podía controlar. «Pero Señor, no es justo», clamé, mi voz resonando en aquel espacio entre las visiones como un lamento desesperado. «Él no estuvo allí cuando más lo necesité. Eligió un edificio de ladrillos y una multitud de extraños en lugar de a su propia hija. Tengo derecho a estar enojada, ¿no?». Recordaba las noches en que lloré hasta dormirme en la adolescencia, mientras él estaba fuera salvando almas y dejándome en el vacío del silencio. Jesús me miró con esos ojos que parecían contener todas las tristezas del mundo en un océano de comprensión. «Bethany, la justicia es mía, pero la misericordia es lo que yo exijo de ti», dijo suavemente. Explicó que guardar aquella amargura no estaba castigando a mi padre, sino que era un veneno de acción lenta que yo bebía todos los días, esperando que él se lastimara. Cada sonrisa forzada, cada vez que ignoré sus llamadas con un sentimiento de triunfo amargo, estaba alimentando esa cosa sombría. La raíz no era solo un recuerdo, era una entidad viva que yo misma creé, un muro de espinas que construí para protegerme, pero que terminó aprisionándome lejos de la gracia que decía seguir. Jesús entonces se acercó más, y el ambiente a nuestro alrededor pareció cambiar a un gris nebuloso y atemporal.
donde el peso de la historia se hacía presente. Me mostró la cruz, no como una joya de oro o una pintura bonita de galería, sino la realidad cruda, sangrienta y aterradora de aquel momento. Lo vi allí, luchando por cada respiración, con la piel desgarrada y la dignidad arrancada por hombres que se burlaban de su sufrimiento. Fui crucificado por aquellos que me odiaban sin motivo, susurró él, y pude sentir la vibración de su agonía en mi propio pecho. Fui escupido, golpeado y abandonado por mis amigos más cercanos. Y aún así, desde aquel lugar de dolor absoluto dije, Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. El contraste fue devastador para mi alma. Allí estaba yo, guardando rencor por cumpleaños perdidos y negligencia emocional, mientras el Rey de la Gloria perdonaba a las personas que clavaban clavos en sus manos. Mi orgullo se hizo añicos como vidrio contra el suelo de piedra. Me di cuenta de que, al negarme a perdonar a mi padre, estaba afirmando que mi dolor era más importante que el sacrificio de Cristo. Estaba en un trono de juicio que no me pertenecía, y esa arrogancia era exactamente lo que mantenía al 93% lejos de estar preparados para su regreso. Caí de rodillas una vez más, el peso de mi propia hipocresía haciendo imposible permanecer de pie ante aquella luz. La máscara de buena cristiana que usé por décadas desapareció, quedando solo una mujer rota ante su Salvador. Perdóname, Señor, por favor, quita esto de mí. No quiero más esta oscuridad, grité, el sonido desgarrando mi alma como un trueno. Jesús se inclinó y tocó mi pecho, exactamente donde aquel nudo de amargura estaba clavado. Sentí una sensación como un hierro caliente cauterizando una herida, pero en lugar de dolor, era un calor purificador y abrasador. Sentí las espinas siendo arrancadas de mi esencia, una por una. Fue una extracción violenta y al mismo tiempo bellísima. Mientras la raíz de la amargura era drenada, una luz dorada comenzó a llenar las cavidades que ella había dejado atrás. La presión pesada y sofocante que cargué por 20 años, una presión a la que me había acostumbrado tanto que pensaba que era normal, simplemente desapareció en la nada. Me sentí ligera, casi transparente, como si pudiera finalmente respirar de verdad por primera vez desde que era una niña pequeña. El amor que inundó mi corazón no era solo un sentimiento, era una sustancia densa y cálida, lavando cada rastro del resentimiento que alimenté contra mi padre. Cuando miré hacia arriba, Jesús estaba sonriendo de nuevo, pero sus ojos ardían con un fuego urgente y penetrante. Me levantó y sentí una fuerza en mi cuerpo espiritual que era diferente a cualquier cosa que hubiera experimentado en la tierra. Ahora estás lista para escuchar lo que debes hacer, Bethany, dijo él, y la visión del mundo caótico regresó, pero esta vez con un sentido de misión inquebrantable. Necesitas volver. Debes contarles lo que viste y oíste aquí. Las iglesias están durmiendo en una cama de religiosidad tibia y peligrosa. Hablan sobre prosperidad, sobre números e influencia social, pero se olvidaron de la puerta estrecha. Olvidaron que sin santidad y un corazón libre de las manchas de este mundo, nadie verá a Dios. Me dijo que la estadística que escuché, que el 93% de los que están en los bancos no serían llevados, era una advertencia para esta hora final. Mi pueblo perece por falta de conocimiento, no de la Biblia, sino de mí. Conocen el libro, pero no conocen al autor. Diles que limpien sus corazones. Diles que liberen las deudas de los demás. Di que yo estoy a la puerta, y solo aquellos con aceite en sus lámparas y sin amargura en el alma oirán el clamor de mi venida. Jesús miró nuevamente a las multitudes que aún estaban en la tierra, y su mirada era como un fuego que todo lo veía, atravesando las paredes de las catedrales lujosas y de los pequeños templos de madera. Bethany, las iglesias hoy se han convertido en gran parte en centros de entretenimiento y clubes sociales donde el arrepentimiento es una palabra olvidada, dijo él, y el sonido de su voz traía un peso de verdad que me hacía temblar. Me mostró cómo los sermones fueron diluidos para no ofender el ego humano, cómo la búsqueda de prosperidad financiera sustituyó la sed por la santidad, y cómo el ruido de la alabanza muchas veces sirve solo para acallar el grito de una conciencia que sabe que está lejos de Dios.
Buscan mis manos por lo que pueden recibir, pero huyen de mi rostro porque no quieren ser transformados. Esa es la razón por la cual el 93% de los que profesan mi nombre no subirán cuando el clamor resuene. Están enraizados en este mundo, atrapados por hilos invisibles de orgullo, vanidad y placeres pasajeros, creyendo que la asistencia dominical es un sustituto para la entrega total del corazón. La urgencia en sus palabras era algo que podía sentir vibrando en mis propios huesos espirituales, un sentido de inminencia que hacía que todo lo que conocía en la tierra fuera insignificante. Me explicó que muchos cristianos viven en un estado de legalismo sin vida, donde siguen reglas externas mientras sus corazones están llenos de lodo, como envidia, chismes y una competencia silenciosa para ver quién parece más espiritual ante los demás. Muchos están sentados en los bancos de adelante con el corazón desbordando odio por un hermano o escondiendo vicios que alimentan en la oscuridad de sus habitaciones, pensando que pueden engañarme con una apariencia piadosa, continuó Jesús, y la visión de miles de personas siendo dejadas atrás, atrapadas en sus propias máscaras religiosas, era aterradora. Sentí un dolor profundo por aquellas personas, pues me di cuenta de que yo era exactamente como ellas hasta hace pocos minutos. Me di cuenta de que la religión sin el perdón es solo un teatro vacío que se desmorona en el momento en que la eternidad llama a la puerta, y que la seguridad que sentía estaba basada en arena movediza, no en la roca de la obediencia genuina. Jesús entonces se volvió al caso específico de mi padre, y vi una lágrima de amor puro brillar en sus ojos al hablar del hombre que me crió. Bethany, tu padre aún tiene una llama encendida, pero está casi sofocada por las cenizas del orgullo ministerial y la autosuficiencia. Cree que me está sirviendo, pero se ha convertido en el centro de su propia adoración, dijo él, y sentí una compasión abrumadora por el hombre que odié por tanto tiempo. Debes volver y contarle exactamente lo que viste, no con el dedo apuntando en juicio, sino con el corazón que acabo de lavar. El perdón que vas a liberar personalmente sobre él será la llave que romperá la cáscara de orgullo que envuelve su alma. Necesita saber que yo lo amo, pero que no aceptaré dividir el trono de su corazón con el ministerio que construyó. Tu voz será el último llamado de misericordia para él antes de que el tiempo se agote, pues el día de mi venida ya no es una promesa distante, sino una realidad que ya comenzó a manifestarse en los cielos. De repente, sentí aquella fuerza invisible comenzar a tirarme hacia atrás, lejos de aquel campo de colores imposibles y de la presencia gloriosa de mi Salvador. El aire celestial comenzó a disiparse y la luz intensa comenzó a contraerse en un punto distante, como una estrella que se apaga. «No, Señor, por favor no me dejes ir», clamé, sintiendo el desespero de volver a un mundo de sombras y dolor físico. Quería aferrarme a su túnica, quería fundirme en aquella paz para nunca más sentir la gravedad de la tierra. Pero Jesús solo sonrió con una dulzura que prometía un reencuentro eterno. «Ve en paz, hija mía. Estaré contigo en cada palabra que digas. Recuerda, el tiempo es corto». Fueron las últimas palabras que escuché antes de que el túnel de luz se cerrara y sintiera el impacto brutal de la realidad física. Un dolor punzante explotó en mi pecho. El olor a sudor y caucho me sofocó y escuché el sonido de un desfibrilador cargando. «Tenemos pulso. ¡Ha vuelto! Bethany, quédate con nosotros», gritaba el paramédico mientras abría los ojos hacia el techo metálico de la ambulancia, sintiendo cada centímetro de mi cuerpo gritando de agonía, pero con una certeza que ningún médico podría explicar. La llegada al hospital fue un borrón de luces fluorescentes estallando en el techo y el sonido metálico de camillas chocando contra las puertas de vidrio doble de la emergencia. Sentía cada bache de la rueda en el piso de granito como si fuera un martillo golpeando mi pecho, pero mi mente estaba extrañamente lúcida, fijada en la imagen de Jesús y en el fuego que vi en sus ojos. Mientras los médicos cortaban mis ropas y pegaban electrodos en mi cuerpo, intentaba hablar, pero solo un susurro seco salía de mi garganta. El olor a alcohol y a guantes de látex era sofocante, un contraste brutal con la fragancia de paz que había sentido momentos antes. Veía el techo girar
y las voces de los enfermeros parecían distantes, discutiendo mi presión arterial y la gravedad de mis lesiones internas. Por dentro, sin embargo, gritaba silenciosamente. Quería decir que había visto el fin, que había visto lo que estaba por suceder con nuestra ciudad y con nuestras iglesias, pero el agotamiento físico comenzó a arrastrarme de vuelta a un sueño pesado, un vacío necesario para que mi cuerpo pudiera soportar el trauma del regreso. Desperté horas después en una habitación de UCI, rodeada por el pitido rítmico e insistente de los monitores cardíacos que parecían contar cada segundo de mi segunda oportunidad. La luz del atardecer entraba por la rendija de la cortina, pintando la vieja habitación con un tono anaranjado que me recordó, por un breve y doloroso instante, los colores del cielo que vi en mi experiencia. Timothy estaba sentado en un sillón al lado de la cama, con el rostro hinchado y un vendaje en la frente, sosteniendo mi mano con una fuerza que demostraba su miedo a perderme de nuevo. Cuando nuestros ojos se encontraron, no necesitó decir nada. Vi en él el alivio de quien había visto la muerte de cerca y vuelto con las manos vacías. Me contó que Emma estaba bien, solo con algunos rasguños y muy asustada en casa de mi madre. Y ese fue el primer momento en que lloré. Eran lágrimas de gratitud, sí, pero también de una tristeza profunda al recordar que, si el accidente hubiera sido el fin definitivo, no estaría en aquel campo verde con Jesús, sino en algún lugar de oscuridad, separada de todo lo que amaba por causa de aquella raíz negra en mi corazón. En los días que siguieron a mi estabilización, el dolor físico se convirtió solo en un ruido de fondo ante la urgencia espiritual que ardía en mí. Cerraba los ojos y veía repetidamente la visión del pastor Morrison y de nuestra iglesia bautista del Calvario siendo dejada atrás. Pensaba en el 93% y sentía un escalofrío que me hacía temblar bajo las sábanas blancas del hospital. ¿Cómo podría volver a sentarme en ese banco de iglesia, escuchar los mismos coros y participar en las mismas reuniones sociales, sabiendo lo que ahora sabía? La religión que practiqué por 34 años parecía ahora un castillo de naipes a punto de desmoronarse bajo el viento de la verdad. Miraba a los enfermeros y a las personas que pasaban por el pasillo y sentía un deseo desesperado de gritarles para que despertaran, para que dejaran de preocuparse por las trivialidades de la vida y miraran el estado de sus almas. Me di cuenta de que Jesús no me dio solo una segunda oportunidad de vivir, me dio la responsabilidad de ser un despertador en un mundo que prefiere seguir durmiendo en cunas de oro religioso. La primera cosa que le pedí a Timothy, tan pronto recuperé fuerzas para hablar por más de 10 minutos, fue que llamara a mi padre. Vi la vacilación en el rostro de mi marido. Sabía lo herida que estaba y cómo nuestras últimas conversaciones habían estado cargadas de sarcasmo y frialdad. Pensó que estaba delirando por los medicamentos, pero insistí con una seriedad que lo asustó. «Necesito verlo, Tim. Necesito liberar lo que está atrapado», dije, y mi voz sonó diferente para mí misma, sin el peso de aquella ironía defensiva que usé como escudo por décadas. Cuando el teléfono sonó y escuché la voz del pastor Raymond Caldwell del otro lado, mi corazón no se aceleró de rabia. Sentí solo una compasión profunda, un dolor por saber que estaba ciego por su propio éxito y que el hombre al que siempre vi como un gigante de la fe era en realidad un hombre en peligro mortal. «Papá, es Bethany», dije, ignorando el nudo en la garganta. «Necesito que vengas aquí ahora. Morí, papá, y Jesús me mostró a ti. Necesitas escuchar lo que Él tiene que decir sobre tu iglesia y sobre tu corazón». El sonido de la puerta abriéndose fue pesado, y el olor del perfume de lavanda que mi padre siempre usaba inundó la pequeña habitación de hospital, trayendo un flujo de recuerdos que antes me sofocarían de rabia. Entró con pasos vacilantes, sosteniendo el sombrero contra su pecho, y por primera vez en la vida no vi al gran pastor Raymond Caldwell, el orador brillante que dominaba multitudes. Vi solo a un hombre de 60 y pocos años, con los hombros encorvados y los ojos rojos de quien no dormía hace días. El traje gris, siempre impecable, estaba arrugado, y sus manos temblaban levemente mientras se acercaba a mi cama. Timothy salió de la habitación para darnos privacidad, y el silencio que siguió
fue llenado solo por el ruido mecánico del monitor cardíaco. Antiguamente, habría usado ese silencio para castigarlo, para hacerlo sentir culpable por cada minuto que no estuvo presente, pero ahora, todo lo que sentía era un deseo desesperado de tomar su mano y decirle que el tiempo se estaba acabando. Lo miré a los ojos y vi el miedo. No el miedo a perder a la hija, sino el miedo a algo que él ni siquiera lograba nombrar aún, un vacío que intentaba llenar con obras. Comencé a hablar con una calma que no era mía, describiendo cada detalle de la carretera, el choque del metal y el momento exacto en que mi espíritu se desprendió de la carne. Mi padre me escuchaba en un silencio absoluto, con la respiración volviéndose cada vez más corta conforme describía el campo verde y la voz de Jesús. Pero cuando llegué a la parte de la visión del arrebatamiento en la Iglesia de la Gracia en Cedar Falls, vi el color desaparecer completamente de su rostro. Le describí el sonido del micrófono golpeando el suelo, el grito que dio al darse cuenta de que había sido dejado atrás y el vacío desolador del templo del que tanto se enorgullecía de haber llenado. «Papá, te vi caer de rodillas detrás de ese púlpito de roble», dije, sintiendo las lágrimas mojar la almohada del hospital. Vi tu desespero al notar que las ropas de algunos miembros estaban vacías en los bancos, pero tú continuabas allí, atrapado a todo lo que construiste con tus propias manos. Jesús me dijo que dedicaste la vida al ministerio, pero no a él, que amas el escenario y los aplausos, pero que tu corazón se convirtió en un desierto donde la oración verdadera ya no nace. Mi padre se desplomó en el sillón al lado de la cama, escondiendo el rostro en sus manos temblorosas mientras sollozos profundos y roncos sacudían su pecho. Era el sonido de un roble secular siendo partido por un rayo. No intentó defenderse con versículos bíblicos o con la lista de sus logros espirituales. La verdad de aquella visión era tan cortante que ninguna máscara religiosa podía resistir. Le conté sobre el 93% de los cristianos que serían dejados atrás, sobre cómo las iglesias se transformaron en escenarios de vanidad y cómo la falta de perdón era la raíz negra que casi me llevó al abismo. Hablé sobre el momento en que Jesús me mostró su oficina, donde los planes de expansión de la iglesia ocupaban el lugar que debería ser de la comunión silenciosa. Cambiaste la intimidad con el Creador por el reconocimiento de las criaturas, susurré, sintiendo el peso de aquellas palabras resonando en las paredes frías de la habitación. Lloraba como un niño que se perdió de su padre en una multitud, y en ese momento la jerarquía de pastor y oveja desapareció completamente. Éramos solo dos pecadores necesitando desesperadamente la misericordia de un Dios que no se deja engañar por apariencias. Entonces hice lo que Jesús me pidió. Extendí mi mano, aún conectada a tubos y agujas, y toqué su brazo. «Papá, te perdono», dije, y sentí como si el resto de aquella raíz negra que Jesús arrancó fuera finalmente pulverizada en la nada. Te perdono por todos los cumpleaños que no viniste, por todas las veces que necesité a un padre y recibí a un pastor, y por cada momento en que la iglesia fue más importante que nuestra familia. Te libero de esa deuda hoy, porque Jesús limpió mi corazón. Fue como si una carga invisible hubiera sido removida de la habitación. El aire pareció volverse más ligero, casi como si el perfume celestial estuviera intentando entrar por la ventana de la UCI. Mi padre sostuvo mi mano y besó mis dedos, llorando lágrimas de un arrepentimiento genuino que no sentía hace décadas. Confesó que hace años no oraba de verdad, que solo preparaba sermones para mantener el engranaje funcionando y que se sentía un farsante por dentro. En aquella pequeña habitación, rodeados por máquinas de hospital, vi el inicio de una restauración que el dinero del diezmo y la fama ministerial nunca podrían comprar. Un corazón de piedra siendo sustituido por un corazón de carne. Aquella tarde, el aire en la habitación de hospital parecía cargado de una electricidad sagrada que nunca había sentido antes en toda mi vida de cristiana de cuna. Vi a mi padre, el hombre que siempre tuvo una respuesta teológica lista para todo, quedarse en silencio por casi una hora, solo sosteniendo mi mano y mirando al vacío, procesando la caída de su propio castillo de vanidades. Prometió allí mismo que las cosas serían diferentes,
que la Iglesia de la Gracia no sería más un centro de números, sino un hospital de almas, comenzando por su propia alma herida por el orgullo. Sentí que mi misión acababa de comenzar y que aquella habitación de hospital era mi nuevo altar. El dolor en mis costillas y la dificultad para respirar parecían pequeños ante el fuego que Jesús encendió en mi pecho, un fuego que ya no aceptaba la tibieza de una religión de apariencias. Sabía que, al salir de allí, mi vida como recepcionista y madre de familia nunca más sería la misma, pues cargaba conmigo el peso de una eternidad que la mayoría de las personas elige ignorar todos los días y que ahora yo tenía el deber de anunciar. Recibí el alta 3 días después, y el regreso a casa fue una experiencia sensorial que me dejó aturdida. El olor de Iowa en primavera, el sonido de los pájaros e incluso el ruido del tráfico en Des Moines parecían amplificados, como si estuviera viendo el mundo en alta definición por primera vez. Cuando Emma corrió a mis brazos y sentí el calor de su pequeño cuerpo contra el mío, lloré copiosamente, pero no era solo por añoranza, era por la percepción aterradora de que ella es un regalo temporal, un alma confiada a mí que necesito preparar para el cielo, y no solo para una vida de éxito terrenal. Timothy intentaba consolarme, pero veía en sus ojos una confusión silenciosa. Aún no entendía por qué pasaba tanto tiempo en silencio, mirando al horizonte, todo en nuestra casa, desde las cortinas nuevas que tanto deseé hasta los aparatos electrónicos, parecía ahora como cenizas sin valor. Me sentía una extranjera en mi propia sala de estar, una viajera que había visto el destino final y ahora encontraba la jornada terrenal excesivamente ruidosa y vacía de propósito eterno. El primer domingo de vuelta a la Iglesia Bautista del Calvario fue la prueba más difícil que enfrenté después del accidente. Mientras caminaba por el pasillo central, las personas me abrazaban y decían «Gloria a Dios» por mi liberación, pero sentía un escalofrío recorriendo mi espalda. Mirando aquellos rostros familiares, no podía dejar de ver las sombras que Jesús me mostró. Veía la envidia disfrazada de sonrisa, el orgullo de los cargos y la distracción profunda de corazones que estaban allí solo por rutina. Cuando el pastor Morrison subió al púlpito y comenzó a predicar sobre cómo Dios quería darnos una semana de victorias financieras, sentí una náusea espiritual tan fuerte que necesité cerrar los ojos. ¿Dónde estaba el llamado al arrepentimiento? ¿Dónde estaba el aviso sobre el tiempo que se agota? Veía las luces del escenario, el sonido perfecto de la banda de alabanza y la congregación vibrante, pero a mis ojos todo parecía un gran teatro de distracciones. Me di cuenta con horror de que estaba rodeada por el 93% y que el entretenimiento religioso estaba actuando como un sedativo poderoso sobre aquellas almas. Fue entonces cuando comencé a compartir lo que viví, primero en pequeños grupos y después en foros en línea de comunidades espirituales. La reacción inicial fue de un choque mezclado con una resistencia defensiva que ya esperaba. Muchos hermanos en Des Moines me miraban como si hubiera perdido la cordura por causa del trauma del accidente. No querían oír sobre estadísticas del 93% o sobre la necesidad de perdonar pecados ocultos. Querían a la Bethany de antes, aquella que solo sonreía y estaba de acuerdo con todo. Pero ya no podía callarme. Conté sobre la visión de mi padre, sobre la raíz negra en mi propio corazón y sobre el pánico de las ropas vacías en los bancos de la iglesia. El mensaje de que la asistencia dominical y el servicio ministerial no garantizan la salvación sonaba como una herejía para aquellos que construyeron sus vidas sobre la arena de la religiosidad. Sentí que el aislamiento comenzaba a envolverme, pero la voz de Jesús en la ambulancia continuaba resonando en mi mente. Diles que yo estoy volviendo. Cada vez que recibía una mirada de desprecio, recordaba la cruz y la necesidad urgente de despertar al pueblo. La cicatriz que cargo hoy en el centro de mi pecho, exactamente donde los paramédicos aplicaron los choques del desfibrilador en el asfalto caliente, se ha convertido en algo más que una simple marca de trauma físico. Es un recordatorio constante de que ya no pertenezco enteramente a este plano terrestre. Los médicos de la clínica donde trabajo, colegas que vieron mis exámenes y el informe de la emergencia, sacuden la cabeza con incredulidad
cuando miran la rapidez de mi recuperación, llamándola una anomalía biológica o pura suerte estadística. Pero siento algo que ellos no pueden medir con sus estetoscopios o tomografías. Hay un calor latente que emana de esa área, una vibración que se intensifica cada vez que recuerdo el toque de Jesús en mi hombro. Por la noche, cuando el silencio se apodera de nuestra casa en Des Moines, ese calor se extiende por mis brazos, trayendo de vuelta aquella fragancia celestial que ningún perfume terrestre logra replicar. Es como si una parte de aquella luz se hubiera quedado atrapada en mi carne, una marca de fuego que me mantiene en un estado de vigilia constante, impidiéndome sumergirme de nuevo en el sueño profundo de aquella indiferencia religiosa. Esta marca permanente cambió drásticamente la manera en que miro el reloj en la pared o el calendario en la puerta de la nevera. El tiempo, que antes parecía una carretera infinita de planes para el futuro de Emma y preocupaciones por la carrera, ahora parece un hilo de seda estirado al máximo, a punto de romperse en cualquier segundo bajo el peso de la eternidad inminente. Cuando camino por los pasillos del centro comercial o observo a las personas en las filas del supermercado, la estadística del 93% resuena en mis oídos como una campana fúnebre que nadie más logra escuchar. Veo la preocupación en los rostros por las cuentas que pagar, por la moda, por la política o por la próxima serie de televisión, y siento un deseo físico de sacudirlas por los hombros para gritar que el cielo se está rasgando sobre nuestras cabezas. La incapacidad de explicar lógicamente lo que viví se convierte en una barrera solitaria. ¿Cómo explicarle a alguien que su buena vida cristiana es un peligro si su corazón guarda una pequeña raíz de rencor? Es una carga de silencio y urgencia que llevo en cada respiración, sabiendo que el velo es mucho más fino de lo que nos atrevemos a imaginar. Intenté escribir los detalles en un diario, pero las palabras parecen perder el color y la fuerza tan pronto como tocan el papel, transformándose en meros conceptos humanos para algo que es puramente espiritual y sensorial. No hay lógica que explique cómo 4 minutos de muerte clínica pudieron contener horas de conversaciones, visiones detalladas de ciudades y una transformación completa de mi estructura emocional y espiritual. La ciencia dice que fue una alucinación causada por la falta de oxígeno en el cerebro, una última descarga química antes del fin, pero esa explicación es vacía ante la cura real que ocurrió en mi relación con mi padre. Ninguna alucinación arranca una raíz de amargura de 20 años y la sustituye por un amor que duele de tan puro y restaurador. La marca permanente no está solo en la cicatriz física, sino en mi incapacidad de sentirme en casa en este mundo de nuevo. Cada puesta de sol en Iowa, por más bella que sea, ahora parece una copia pálida y borrosa de aquellos colores que vi más allá del túnel, dejándome con una nostalgia constante de un lugar donde estuve por solo un suspiro. Anoche, mientras acostaba a Emma, sentí nuevamente ese tirón sutil, la misma sensación de gravedad fallando que experimenté dentro de la ambulancia antes de ver la luz. Por un segundo las paredes de su habitación parecieron transparentes y el sonido de su respirar tranquilo se fundió con el sonido del agua corriente que escuché en aquel campo celestial. El velo entre lo que vivimos y lo que nos espera es casi inexistente, y sé que en cualquier momento la invitación final puede llegar, no a través de un accidente, sino del clamor de su venida. La experiencia simplemente cesó aquel día en la carretera 163, pero continúa vibrando en cada célula de mi cuerpo, como un secreto que no puedo guardar, pero que pocos están dispuestos a creer de verdad. No hay más explicaciones, no hay más sermones preparados o conclusiones lógicas. Solo está la espera y el temblor de saber que la puerta se está cerrando. Miro mis manos y aún veo el brillo residual de aquella luz, una marca que nunca se va, recordándome que morí en aquella carretera para que pudiera finalmente aprender lo que significa estar viva. Este relato no es solo una historia, es una advertencia urgente para cada uno de nosotros. Si Jesús volviera ahora, ¿tendrías la certeza de que estás listo? ¿O tu corazón aún guarda raíces que te atan a este mundo? Comparte tu experiencia o tu opinión en los comentarios abajo. Tu mensaje
puede ser el despertar que otra persona necesita hoy. Aprovecha para suscribirte al canal y activar las notificaciones. Esto es fundamental para que no te pierdas los próximos contenidos que Dios ha preparado para transformar tu vida. No te vayas todavía. Mira ahora este video recomendado que aparece en pantalla. Es el siguiente paso para lo que Dios quiere hablar contigo hoy. Muchas gracias y que Dios te bendiga.